Mega Noticias Torreón. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Mega Noticias Torreón. Buenos días, amigos, amigas, gracias por estar sintonizando aquí Olla de Grillos. Como usted, aquí está Gerardo Hernández, por supuesto. Mucho gusto, Jorge, buenos días, a toda la audiencia, buenos días. Y evidentemente Víctor Hugo Hernández no está, ahora rejuveneció un poco en mi persona, anda ahí en el Regaño Nacional en Guadalajara, entonces le mandamos un saludo si es que todo está bien. Y por lo pronto, temas importantes que tenemos que tocar, últimamente. Claro que la situación mediática se ha enfocado como al desastre natural de Acapulco, como a la guerra entre Israel, más bien la invasión o el genocidio de Israel contra Palestina. Pero también de pronto no hay que olvidar los temas pues, locales, ¿no? Al final se están configurando, digamos, los nuevos órdenes en el estado de Coahuila y se está pensando también ya en el año que entra en la designación, digamos, de candidatos y candidatas para diputaciones federales, senadurías y presidencias municipales. De hecho, no sé si te has dado cuenta que al menos aquí en la ciudad de Torreón, por todos lados ya están poniendo mantas, pintas, de N cantidad de personajes locales buscando como una posición política, o sea, en evidentes actos anticipados de campaña. Sí, efectivamente, lo que falta es mucho menos en Saltillo. Lo que falta es, de parte del INE, energía. Esos actos de campaña anticipados ameritan la anulación de estos personajes que pagan de su bolsillo o patrocinados, espectaculares, bardas, volantes. La ley es al respecto muy clara, no puedes tú anticiparte a un proceso antes de que inicie. Sí, y con claridad, digo, hemos visto varios aquí de Tania Flores, que pues nada que ver, ella es de Musquis, de Miguel Batarse, de Javier Herrera, también por ahí un espectacular muy interesante que pusieron del PRI en el Boulevard Revolución, no sé si lo ha visto la gente, que dicen, nos equivocamos, nos hemos equivocado, pero somos la mejor opción. Un espectacular gigante acá en el oriente de Torreón, sí. ¿no? Es como... Sí, la elección de alcaldes del año próximo va a coincidir con la de diputados federales, senadores y presidente de la República. Esto le agrega un ingrediente muy interesante que va a presionar al PRI, puesto que el candidato presidencial, la candidata, en este caso Claudia Sheinbaum, candidata del presidente de la República, pues va a tener toda la fuerza del aparato gubernamental de Morena, de la Cuarta Transformación. Y en elecciones presidenciales ocurre un fenómeno muy interesante, lo vimos en el 18, que el candidato presidencial sube la votación de los candidatos a diputados federales, a senadores y también a alcaldes. Entonces, esta presión política que se ejerce de atracción hacia arriba, como también la hay hacia abajo, por ejemplo, José Antonio Meade, en 2018, que era candidato del PRI, venía de un gobierno de Peña Nieto sumamente desprestigiado por la corrupción, la incompetencia, los escándalos también permanentes durante esta administración, y el PRI opta por José Antonio Meade como un candidato supuestamente ciudadano, cuando no lo era. Él participó en el gobierno de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. En esta elección del 18, el PRI tiene su peor votación histórica, pasa al tercer lugar y gana con una votación abrumadora López Obrador. Sí, yo la única parte del país donde el PRI se ve realmente fuerte, si no es que casi invencible, pues es aquí en Coahuila.
al menos a nivel estatal, ¿no? O sea, lo más probable es que el año que entra pues ganen la mayoría de las presidencias municipales y quizás incluso las diputaciones federales y las senadurías. Hablando nada más de Coahuila, que no son ni muchos diputados ni muchos senadores, ¿no? Sí, efectivamente, por estado son 2 senadores, Pero en el sí es caso de probable. Coahuila son 7 diputados federales. Va a depender Al menos mucho, ganan 3. va a depender mucho de la campaña presidencial e insisto, van en ese paquete electoral los alcaldes de Coahuila. En la elección del 18 perdió el PRI varios municipios importantes. Perdió Torreón, Así es, que después recupera Matamoros, Madero, San Pedro, Piedras Negras. Entonces la elección presidencial tiene esa característica que ayuda aún a candidatos muy malos a ganar los comicios. En el caso del PRI estamos viendo pues las mismas figuras durante los últimos 18 años. reciclaje, ¿no? Comentábamos previamente de que una virtud que tenía el viejo sistema es que el presidente nombraba candidato a gobernador, ese candidato llegaba con su propio equipo, nombraba alcaldes, diputados locales, un gabinete distinto al anterior. Y lo que hemos visto a partir del gobierno de Humberto Moreira es que las figuras se siguen repitiendo, se siguen reciclando. Hay un gran desgaste político, pero tiene Coahuila esa característica, que el PRI gana o pierde poco. Esto no es una virtud, al contrario. Coahuila tiene en el PRI un partido que gobierna desde hace 94 años. Es decir, el futuro gobernador va a terminar un ciclo de 100 años. Fenómeno que únicamente se va a ver en Coahuila, Que, de por cierto, toda la República. Funciona también la maquinaria política de la entidad y con tanta libertad y con tanta impunidad, si lo puedo llamar así, que ellos legislaron, con Eduardo Olmos a la cabeza, por cierto, que ahorita vamos a hablar de él, para que se garantizara de alguna manera que esta elección que finalmente ganó Manolo Jiménez pudieran competir varones. Entonces, para el 2030, no, 2029, sí, perdón, que se vuelva a renovar la gubernatura, ahora sí a fuerza va a tener que ser gobernadora mujer, a fuercita, ya está legislado, ¿no? Y ahorita que estábamos hablando de que el INE se está poniendo muy duro con los temas de paridad de género, pues yo no sé qué van a hacer en Torreón y Saltillo, ¿no? Sí, esta cuestión de género aún no llega a la Constitución Federal, es decir, podría todavía haber movimientos, porque un error grande de los partidos fue no haber formado cuadros femeninos, y hoy están justamente batallando. Hubo una resolución del INE de hace algunos días en la cual se impuso un criterio de que en la elección del 24, que va a haber elección de gobernadores, sea el mayor número para mujeres y 4 para hombres, 5-4. Entonces, en el caso de las alcaldías, también el INE va a aplicar este criterio, es decir, en Coahuila tiene 38 municipios, entonces 19 tendrán que ser candidatos varones y 19 mujeres, con un candado, que la candidatura de mujeres no se relega a municipios pequeños, la verdad es que son la mayoría, de menor peso político, sino que haya un equilibrio territorial, demográfico, económico. ¿Quién equilibra con Saltillo? Torreón. Es decir, tendría que ser candidata del PRI y de Morena en Saltillo y hombre en Torreón o viceversa. Ese es el juego democrático, las nuevas reglas del juego que están imperando a escala nacional. Y aquí vemos en Coahuila pues lo que se comenta en este espacio, la repetición de figuras no muy bien calificadas, la mayoría de ellas, con antecedentes al contrario, que hacen temer administraciones poco transparentes, poco honestas y también poco eficientes. Posiblemente corruptas, ¿no? Sí, sí, por posiblemente, supuesto. podemos dar el beneficio de la duda, pero sí, digo, ahorita hablamos, posiblemente lo van a confirmar, pero ya se ha hablado mucho de que Eduardo Olmos va a ser el secretario de gobierno, ¿no? La mano derecha, digamos, del gobernador electo, Manolo Jiménez, y al final Eduardo Olmos es recordado en Torreón como uno de los peores alcaldes en la historia de la ciudad. O sea, se iba, ni siquiera vivía tanto aquí, ¿no? Y
Y como diputado los 3 años no presentó una iniciativa, no presentó un punto de acuerdo, no hizo absolutamente nada que tenga que ver con las obligaciones de un legislador, que son representar, fiscalizar y legislar. No hizo ninguna de esas 3, ¿no? Y al final, entiendo, supongo debe ser un buen operador político como para que posiblemente le vayan a dar ese puesto, ¿no? Sí, es una posición que otorga el gobernador electo Manolo Jiménez, pero una imposición del gobernador que sale, en este caso Miguel Riquelme. Luego hay apariencias, hay un juego de espejos en la política, y si bien Olmos podría asumir el cargo de secretario de gobierno, siempre hay en una segunda posición el que opera realmente y no representa al gobernador saliente, sino al gobernador entrante. En este caso podríamos ver este fenómeno para que maneje esa secretaría un agente de confianza justamente del gobernador. En finanzas está muy proyectado Enrique Martínez Morales, hijo del exgobernador Enrique Martínez y Martínez. Vemos también mucho juniorismo en el gabinete futuro, según la proyección. Como el de Peña, ¿no? Cuando en el pasado, insisto, cada gobernador tenía su propio equipo, había renovación de gabinete, de alcaldes, de diputados, de senadores, y hoy no, estamos viendo las mismas caras, y así va a ocurrir porque no hay contrapesos en Coahuila. Una ventaja importante de la política es la alternancia. En Coahuila no la ha habido, entonces sigue manejando el Estado el mismo grupo que llegó al poder en 2005 con Humberto Moreira, y si el PRI va a cumplir 100 años en el año 2029, de ese siglo, una cuarta parte, o sea, 24 años, estará gobernada por un solo grupo, el que llega a Coahuila con Humberto Moreira en 2005, el que endeuda la entidad, que deja una deuda por 40,000 millones de pesos, que sigue en 40,000 millones de pesos, a pesar de que se han pagado de intereses más de 50,000 millones. Entonces, mientras no haya una sociedad crítica, medios de comunicación que asuman también un papel de crítica y de denuncia, y empresarios que en lugar de comparsas se conviertan en críticos de la administración, esto va a seguir igual, tendiendo siempre a empeorar. Lo tenemos que hablar más adelante con más calma, pero sí es cierto, o sea, las voces críticas en este sexenio particular que está por terminar de Miguel Riquelme, se fueron bajando el volumen, ¿no? Es algo como un fenómeno. Y no es que hayan quedado mudos repentinamente, hay intereses económicos y políticos. Hay una entrevista del exgobernador Humberto Moreira con un conductor de un programa jocoso, donde dice, bueno, el que quiera tocarme a mí, que se acuerde, tengo un expediente de cada uno de ustedes, así, así o así, pero a todo el que me quiera criticar, yo tengo información para exhibirlo. Es decir, hubo un reparto de recursos, de contratos, de posiciones, una locura, ¿verdad? Entonces se compra el silencio de los empresarios, de muchos medios de comunicación, y las voces críticas se apagan. Eso tiene como consecuencia gobiernos que no rinden cuentas, opacos, partidos que hacen lo que quieren. Que hacen lo que quieren con el dinero. Pero bueno, a esta reflexión vamos rápido a una pausa y regresamos con un tema duro que tenemos para ustedes. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Estamos de vuelta después de este corte y vamos ahora sí que empezar en forma o ya temas de fondo en este espacio. Nos acompaña aquí la señora Diana Félix. Así es.
representando un colectivo Así es. de víctimas directas, más bien víctimas indirectas, de feminicidio. feminicidios. Y también pues trae sobre la mesa el caso de su hija, quien fue asesinada en Así es. 2016. 16. Sí, hace 7 años, ¿no? Se acaban de cumplir justamente 7. Así es. Este día 3 de noviembre hubo el día 1, un altar de muertos justamente en la UAL, Así donde es. estudiaba, y el caso de la señora Diana Elisa Félix se repite lamentablemente en México en un número que no conocemos. Es un grado de injusticia, de impunidad. Madres como la señora tienen que abrir surco ellas cuando la justicia es la que debería atenderlas, darle seguimiento, localizar al culpable y castigarlo. Sin embargo, vivimos en un país donde de cada 100 delitos, 1 se castiga. Y sobre todo garantizar la no repetición. Claro. Si nos podría, por favor, narrar este suceso, ¿qué ha hecho usted para exigir justicia? ¿Cuál ha sido la respuesta de la autoridad en este lapso de 7 años? ¿Y cómo ocurrió este feminicidio, por favor? Sí, cómo no. Buenas tardes ante todo. Gracias por este espacio. El feminicidio de mi hija, el asesinato, fue el 3 de noviembre del 2016, hace 7 años ya. Fue por la mañana. Bueno, me imagino que fue en la noche porque pues ya hasta la mañana a mí me avisaron cuando yo iba a mi trabajo y me hablaron por teléfono para decirme que este fulano había abusado de mi nieta de 10 años. En ese momento yo iba rumbo a mi trabajo y inmediatamente me fui a la casa de mi hermana donde estaba. Ahí encontré a mi nieta. De ahí pues me fui a un médico legista a buscar ayuda. Y horas después, como unas 2 horas después, me hablan para decirme que encontraron a mi hija en su domicilio, sin vida ya. ¿Está identificado plenamente el autor del crimen y de la violación? ¿Fue la misma persona? Sí, fue la misma persona. Desgraciadamente esa persona es de Texmelucan, Puebla. Se nos dio la fuga. Hasta ahorita sigo exigiendo justicia por el asesinato de mi hija, que no encontramos el asesino de mi hija. Que además, y eso lo han hablado también algunas representantes de colectivos de búsqueda, y es que a últimas fechas, cuando, por ejemplo, en el caso de ya sea un homicidio, un feminicidio o una desaparición, cuando se hacen mediáticas, normalmente actúan como deben actuar y normalmente encuentran rápido a quien deben encontrar. Pero en los casos de larga data, que fueron hace 2, 3, 4, 5, 10 o 20 años, no han dado absolutamente ningún resultado. Ni en materia de sentencias, de capturar y sentenciar, procesar y sentenciar al culpable de un hecho, como en este caso el feminicida de su hija, como en otros temas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú como mexicano o como coahuilense o como lagunera puedes confiar en la solidez de las instituciones si las instituciones no garantizan, 1, la no repetición, 2, la prevención y 3, el castigo en caso de que se haya dado un ilícito, ¿no? Esto ocurre en otro medio de gobierno de Rubén Moreira y transcurre toda la administración de Miguel Riquelme. ¿Qué ha pasado por parte de la Fiscalía General del Estado? ¿Qué respuesta han tenido? ¿Hay apoyo de la autoridad? ¿No hay apoyo? ¿Qué les han contestado a su demanda justa? Bueno, lo que pasa es que desgraciadamente en mi caso, como decimos, se le da un carpetazo porque la verdad no ha habido seguimiento, no ha habido alguna respuesta. Ahorita, ya últimamente, el año pasado, fueron a Texmelucan a buscar a este fulano. ¿Fueron quiénes? Procuraduría, de aquí de Torreón. Fueron con los familiares porque en realidad yo soy la que he estado poniendo los medios, he estado poniendo, soy la que me meto a los face de los familiares de este fulano y investigué dónde vivía, de dónde pues ubicarlo y todo eso, a la familia de él. Y yo soy la que les paso los datos a lo que viene siendo la Procuraduría
Les he pasado infinidad y cada vez es peor porque pues hay comandantes que están en ese momento y al siguiente año vuelven a cambiar y al siguiente año vuelven a cambiar y son cosas que yo tengo que platicarles de uno en otro y en realidad hasta ahorita pues yo no tengo ninguna respuesta por parte de la Procuraduría. ¿Cómo se llama el presunto asesino? Jorge Armando Bonifacio Casco. Ahora, lo que ocurre también aquí en Coahuila es justamente, y en México, que un crimen de alto impacto significa que la víctima debe ser alguien muy poderoso económica o políticamente. ¿Sí? Es cuando la autoridad actúa y detiene en lapsos muy cortos a un agresor, a un asesino, a un asaltante. Lamentablemente en México, a la generalidad de las personas que sufren este tipo de delitos o son víctimas indirectas de feminicidio, se les ignora, no hay justicia para la gran parte de la población, es decir, para la gente que no tiene recursos económicos suficientes, se les margina, se les relega y no se les hace caso. Es absurdo, es insultante, indignante que una madre de familia tenga que estarle aportando a la autoridad información sobre un presunto asesino que está plenamente identificado, localizado en Puebla. Lo que falta es un exhorto para que se le detenga y se le traiga a Coahuila. Y la atención, me gustaría preguntarle en ese sentido, a partir del primer contacto que tuvo con la autoridad, supongo fue un ministerio público. Así es. ¿Cómo es el trato? Porque entiendo que muchas veces hay temas ahí revictimizantes, como que cuestionan un poco las conductas de la víctima, cuando en realidad lo que tienes que estar haciendo es buscando al culpable, ¿no? Y ponerte en los pies de la víctima, ¿no? En los zapatos de la víctima. Sí, ¿Cómo fue el trato con el Ministerio Público en este caso? En este caso fue pésimo, en verdad, en realidad. Fue pésimo porque yo siento que lo que pedían ellos es dinero para poderse mover y entregarme al asesino, ¿no? Como supuestamente van dos casos agarrados de la mano, que es la violación de mi nieta y que es el feminicidio de mi hija, no se puede cerrar un caso porque supuestamente van agarrados de la mano, por lo tanto no hay una orden de aprehensión. La orden de aprehensión se gira después de 6 meses, cuando este fulano está aquí en Torreón y obvio que le dan tiempo para irse, para escaparse de aquí, y es hasta ahorita la fecha que pues en realidad pues no lo encontramos, ¿no? Sí nos reactivizan mucho porque pues cada vez que nos mandan a hablar son citas y es volver a vivir nuevamente el caso, nuevamente, y es revivir todo ese momento, ese espantoso día, de verdad que el peor. Su hija trabajaba, estudiaba. Este altar de muertos del día 1 de noviembre, ¿lo hacen compañeros de ella? No, ¿Es compañeros de ella? Bueno, este altar que ¿O lo le retoman estudiantes por su...? No, este altar que le hicieron... Ahí pues, lo vamos a poner de fondo, por cierto. Sí, es en la escuela, en la UAL. Hay una hija de una compañera mía que ella me pidió exponer el caso en la escuela. Lo llevaron a el tema de su clase, no sé, me imagino, y yo, y para el 2 de noviembre me pidieron también que si podían exponer a mi hija en el altar y platicar un poco de su historia. Es por eso que sí lo permití, y pues ahí estuvimos en la UAL. ¿Y qué he encontrado? Que es una cosa que se me hace, un fenómeno que se me hace doloroso pero interesante, cómo a partir de estas tragedias que viven ustedes como mamás, de pronto encuentran compañía, apoyo, empuje en los colectivos, ¿no? Así es. Y entre todas se capacitan, entre todas agarran a regaños a los funcionarios que no hacen bien las cosas y ayudan a otras personas que están pasando por lo que ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuándo usted se empezó a involucrar en los colectivos? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuando sucede lo de mi hija, pasa un mes y me hablan por teléfono para ver si yo quería permanecer en el colectivo de las Madres Poderosas de aquí de La Laguna. La verdad yo no quería, porque yo decía, me van a hablar de iglesia, me van a hablar de esto, y yo no quiero nuevamente estar sufriendo, estar llorando. Pero cuando
por fin yo decido ir con ellas. Somos como unas 6 compañeras, 7 compañeras en ese tiempo, y pues entre nosotras nos abrazamos, lloramos, platicamos, también nos reímos, platicamos nuestras vivencias que tuvimos con nuestras hijas, y desgraciadamente poco a poco ha ido creciendo más el colectivo de Madres Poderosas. Ahorita ya somos 25 compañeras, y desgraciadamente cada vez van llegando más. ¿Son 25 casos o...? 25 ¿sí? casos. O sea, ustedes son 6, 7 y ya en 25 años. Pero desgraciadamente, bueno, los que están con nosotros, ha habido casos que en realidad no se quieren sumar a nosotros, porque hay muchísimos casos de feminicidio, en verdad, que no quieren estar con nosotros por miedo, Claro. por represalias hacia las familias de la otra parte, y no quieren saber de nosotros. Pero nosotros aquí seguimos pidiendo justicia por todas. Hay sentencias de unas compañeras hacia sus agresores de nuestras hijas, hay detenidos, hay sentencias buenas, hay sentencias muy malas, y estamos luchando por sentencias fuertes para que el feminicida pague. Sí, porque no vale de nada que la legislación imponga sanciones muy altas a feminicidios si la autoridad que debe investigar cada caso no actúa. Si el Ministerio Público se cruza de brazos, si se pide dinero a las víctimas, y también si llega a los jueces, también ahí está muy contaminada la justicia. De manera que es muy importante el valor de ustedes, de este colectivo y de otros. Efectivamente hay un gran temor a la autoridad, que es absurdo, ¿verdad? Cuando tendría que haber confianza en la autoridad para que investigue y sancione, ocurre todo lo contrario. Sí, ¿cómo le hago? ¿Qué estrategia diseño para que la autoridad me haga caso? ¿No? Esa es la narrativa aquí en Coahuila y en México, ¿no? Sí, y yo digo, nada más rápido, y eso o sea, es como viene a título personal, pero en esta semana que terminó, estuvo subiendo a sus redes sociales el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meria Yup, un video en el que, con letritas moradas, en donde llama al cese de la violencia de género y a capacitarse y a buscar prevenir la violencia contra las mujeres. Bueno, tú como máxima autoridad judicial Estado de Coahuila, ¿qué estás haciendo pero por castigar a los culpables de ese tipo de delitos, ¿no? Porque además Coahuila es de los estados líderes en llamadas al 911 por violencia familiar, en lesiones dolosas contra mujeres y en feminicidios, si bien no tanto, al menos no este año, sí está marcada la estadística de la amenaza, sí, la agresión, muy alto aquí en la Coahuila, violación claro, sexual. Todo eso es muy alto en Coahuila y sí, no se ha logrado bajar. Lo peor que puede ocurrir es el silencio, ¿verdad? Es que se imponga el terror, el temor, el miedo entre la sociedad para que este tipo de casos se olviden. La autoridad quiere que se olviden. Entonces los familiares, los amigos, los compañeros deben alzar la voz y no dejar que este tipo de casos se sepulten, ¿verdad? Cometiendo un gran agravio a las víctimas y también a la sociedad. Ojalá que estos colectivos crezcan, salgan a las calles, se manifiesten con apoyo de estudiantes, porque es la única manera en la que la autoridad reacciona. Así es, solamente ¿Qué sigue? Así. Pues nosotros en el colectivo es lo que hacemos ahorita, es ayudar a la gente que está llegando, los procesos más que nada, de que no se vayan solas y qué es lo que tengan que hacer, acompañarlas hacia la Procuraduría, hacia la justicia y estar todas unidas. El colectivo nosotros pues trata de estar todas unidas y ayudarnos entre nosotros como mujeres y pues a que no siga creciendo la violencia, que vamos a ponerle un alto. Por eso es nuestro colectivo, para estar marchando, para estar pidiendo, exigiendo justicia para todas nuestras hijas que fueron asesinadas. Y llegar a las sentencias, ¿no? También. Que es lo que mencionábamos fuera del aire. O sea, en 2022 en Coahuila apenas se rebasaron las 50 sentencias en todo el año, en 2022. O sea, es de las 5 cifras más bajas del país. Es ridículo. Claro. De hecho, en Coahuila hay, entre carpetas de investigación y averiguaciones, de acuerdo con el mismo INEGI, hay más de 180,000 casos pendientes. Es cuarta a nivel nacional. 180,000 carpetas en los escritorios
Así es. de las personas que trabajan en el Poder Sí, Judicial empolvándose, estatal, ¿verdad? junto con el federal, es conjunto Claro. ese pendiente, ¿no? Fíjate Entonces, que tenemos- ¿qué están haciendo? Tenemos una sentencia de una compañera que agarran a este asesino y le dan 10 años porque le hicieron un juicio abreviado. Entonces le dan 12 años y ya tiene 4 y por buena conducta ya salen 2 años. Sí, Entonces, es una burla, ¿eh? de verdad que sí. Cuando una son burla. 50, ¿no? Sí, 40. 40 en años. adelante. Entonces digo, ese ha ido el punto, ¿no? No vale de nada que se eleven las penalidades, los discursos políticos donde se rasgan las vestiduras, si en la práctica no hace nada. Aparte- Tenemos un fenómeno nacional de la Corte de Justicia de la Nación, que se le quitan recursos y no hay defensa de la ciudadanía hacia la Corte, porque la justicia de México está absolutamente anulada, porque hay magistrados, ministros que ganan enormes cantidades de dinero y no hay una justicia que corresponda a ese gasto, que en materia de sentencias y de justicia En eficiencia. auténtica. ¿Qué tanto, aparte, qué tanta perspectiva, digamos, de género puede haber dentro de las decisiones del gobierno? Voy a hablar pues, del fuero común, o sea, del Estado. Si en el gabinete el que está saliendo o el que va a entrar, ¿cuántas mujeres hay? ¿No? Pensando también desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Porque además desde la sociedad donde las movilizaciones sociales son un poco más intensas, más duras, más persistentes, normalmente son encabezadas por mujeres, normalmente, sobre todo en los últimos años, en Coahuila. Y del otro lado de la moneda, normalmente son varones que no tienen idea de nada, los que están atendiendo, y no por el hecho de ser hombres, sino porque ni siquiera están capacitados. Sí, sí, aquí No, la no clase está. política se jacta de que hay paridad de género en el Congreso local. En Coahuila ha habido más diputadas que diputados. ¿De qué sirve? Sí, sí. ¿De qué sirve si las causas como este tipo que presentan aquí en este programa este sábado no se atienden, si hay engaño, si hay demagogia? Entonces sí es importante que no se cansen ustedes de alzar la voz, de denunciar. Yo pregunto, ¿qué ocurriría si la hija de un político sufre ese tipo de delito? Al día siguiente estaría ya el Sí. asesino. De verdad. Entonces, Y le meten 100 años. Y ya ¿no? está con sentencia ya. Sí, 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 sí. entonces, Sí. ¿o qué pasa si a un potentado, a un gran empresario ocurre lo mismo? Actúa todo el aparato. ¿Para qué? Para que esa capacidad de presión de un agente político o económico no se genere un conflicto, atacan, atienden inmediatamente la demanda y arrestan pronto al responsable y le aplican la mayor sentencia posible. Pues, Entonces obviamente. vemos una justicia muy desequilibrada que favorece lamentablemente en México, en Coahuila y en cualquier estado a los más vulnerables, a quienes no tienen capacidad de presión mediática. Por eso es plausible que esos colectivos mantengan la actividad, la denuncia, la crítica y que se sumen cada vez más personas, no necesariamente de familiares de víctimas, que se sumen a la simpaticen sociedad. con el Claro. Así es, por movimiento, ¿no? solidaridad, por humanidad y para incluso que se prevenga este tipo de delitos, porque puede ser cualquiera, Así cualquier mujer, sea hombre, madre de familia, sea hermana, etcétera. Entonces, ¿algún llamado que quiera hacer para cerrar un mensaje que le quiera dar, pues ahora sí que a los que no han hecho caso? O a la gente que nos está viendo también. Pues yo más que nada a todas las mujeres, ¿verdad? Que no se callen, un maltrato físico, unos golpes, o sea, tenemos instituciones, tenemos psicólogos, hay de todo para poderlos ayudar y sacarlas de todo este círculo que se va formando poco a poco y que desgraciadamente llegan hasta el asesinato. Que no se callen, que busquen ayuda. Y sí, sigan por ahí, den seguimiento al trabajo que hacen Madres Poderosas, que es muy, muy valioso para la sociedad lagunera y coahuilense. Claro. Ya tienen años haciendo muy buen, digo, no soy nadie yo para estar validando el trabajo, pero un trabajo muy intenso y muy, muy certero Sí. contra lo que no está haciendo Claro, la otra parte, ¿no? poema Entonces, de Nienmüller, ¿no? Sí. Acerca de los nazis. Llegaron los nazis, mataron a los socialistas. Yo no dije nada porque no soy socialista. Mataron a sindicalistas
me callé porque yo no soy sindicalista. Narra los casos de 4 o 5 sectores diferentes y dice, bueno, ahora vienen por mí y no hay nadie que me defienda. Entonces este delito puede ocurrir en cualquier día, en cualquier momento y afectar a cualquier familia. El silencio, insisto, es el peor remedio para ese tipo de abusos. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias Diana. a ustedes. Está la puerta abierta de Madres Poderosas y usted para seguir hablando de estos temas, visibilizándolos. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con más. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Estamos de vuelta y como en el primer bloque de este programa que medio acariciamos temas asociados o que tienen un romance, digamos, con corruptelas o presuntas corruptelas. Hoy nos acompaña también Víctor Alducin. ¿Qué tal? Que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. No Con para mucho hablar gusto, buenos días. de corruptelas de nosotros, sino del aumento que acaban de aplicar al impuesto sobre la nómina, que el Congreso local acaba de aprobar, pero que es un impuesto muy polémico desde su creación, porque al final, al menos desde mi punto de vista personal y lo que hemos podido reportear, investigar y demás, pues no se ha aplicado a cabalidad, ¿no? O sea, no se ha ejercido como tal en inversión pública, o al menos no se ve. Y de esto va el tema. Así es. Bueno, yo creo que en el contexto primero hay que ver la historia de este impuesto que fue, pues ahora sí que negociado con la iniciativa privada y el gobierno. Este impuesto primero empieza con el gobernador Mendoza Berrueto, exactamente, y fue caminando, si no lentamente, fue caminando de acuerdo a los estatutos o de acuerdo a los convenios establecidos en ese reglamento o en ese fideicomiso. Que el fideicomiso, hay que recordar que no es más que un acuerdo entre varias partes, ¿no? Y fue caminando lentamente porque no había los recursos suficientes. Después entra Enrique Martínez y Martínez, que yo ya entro también como representante de la iniciativa privada, de Coparmex específicamente, porque había tanto iniciativa privada como miembros de la sociedad civil ahí, y entra Enrique Martínez y seguimos trabajando muy bien de la mano con Enrique Martínez. Lo que se recaudaba se invertía en obra pública, porque además era uno de los acuerdos tenidos, era que lo que se recaudara fuera a la industria, fuera a la infraestructura industrial de Torreón. Ahí estuvo también, si recordamos, Javier Guerrero, que estuvo administrando, y yo creo que de una forma muy eficiente, esos recursos. Desgraciadamente, como fue creciendo la ciudad, no fue creciendo a la par tampoco la industria, y mucho menos, en consecuencia, el impuesto. Entonces la obra pública empezó a crecer para la industria, empezó a crecer de una forma desordenada, con menor dinamismo que la propia industria, al grado de que pues deja de utilizarse, se acaban los fondos de ese fideicomiso y tiene que entrar Enrique Martínez y Martínez a echarnos la mano, a terminar algunas obras. De hecho, hubo un puente que simplemente dejó de hacerse, no se terminó, pero dejó de hacerse porque no había recursos. Y ahí es cuando entra
el dinero o el recurso de la licuadora del gobierno del Estado. Y así nos fuimos, pues prácticamente ya todo lo que restó de la administración de Enrique Martínez, después con Jorge Torres, que fue un periodo también muy incipiente, y después entra la administración de Humberto Moreira, que la verdad es que él no le tenía ni fe y mucho menos confianza a ese dispositivo, a ese mecanismo para tener a la industria por lo menos en las condiciones suficientes para albergar lo que se necesitaba. Y entonces la industria, lo que es la parte industrial de Torreón, fue decreciendo y pues más aún porque Humberto Moreira no quería inyectarle dinero. Y no nada más no quería inyectarle dinero, sino que no quería respetar el propio fideicomiso. Había la obligación de reunirnos en forma mensual y nos reunimos en el edificio del periférico, en el edificio de gobierno, y pues pasaban meses incluso en donde simplemente ni nos tomaban en cuenta. Hasta Sí. que, sí, Este impuesto se crea en el año 92 o 93. así es. Hubo una gran resistencia de los empresarios a que se grabara la nómina, pero el Estado no tenía recursos, efectivamente. Me tocó negociar en parte ese impuesto, yo trabajaba entonces en el gobierno del Estado, y el acuerdo fue para persuadir al empresariado de que ese recurso no iba a entrar a finanzas, iba a entrar a un fideicomiso, número uno. Número dos, de que el recurso iba a invertirse en el municipio que lo generara, en obras de diferente índole, infraestructura o de carácter social. Entonces se aceptó bajo esas condiciones. Entra el gobernador siguiente, Rogelio Montemayor, y se modifica el concepto y también la intención. Empieza a utilizarse el ISN en diferentes municipios. El recurso de Torreón se llevó a Saltillo o a Piedras Negras, no se quedó aquí. Entonces ahí ya hay una deriva negativa en cuanto al impuesto. El impuesto se mantiene con Enrique Martínez, ya no respetando las condiciones originales. Viene la megadeuda de Coahuila y este impuesto se da como garantía para pagar capital y pagar intereses. Así es. Entonces se desvirtúa por completo. Hoy se autoriza en días anteriores por parte del municipio de Saltillo un aumento del 2 al 3% que debe ser ratificado por el Congreso local. Se está volviendo en parte al espíritu original del impuesto, es decir, que se invierte en infraestructura industrial el 90% y el 10% en otro concepto. Esto habla de que las finanzas de Coahuila están en una situación crítica. Se están pagando, este año se van a pagar 6.700 millones de pesos a intereses de la deuda. De los cuales 4,000 y fracción es en intereses. Equivale al 10% del presupuesto global. En Coahuila no ha habido inversión en los últimos 12 o 13 años, justamente porque no hay recursos. Sí, el otro día estaba sacando la cuenta, Miguel Riquelme, digamos, vamos a llamarle a la historia de las cuentas de Riquelme. Miguel Riquelme va a cerrar su sexenio, aprox, una inversión pública por ahí que anda en los 18,000 millones de pesos, los 6 años, entre 14 y 18,000 millones de pesos. 3,000 por año. 3,000 por año, no es nada. O sea, realmente es muy poquito dinero. Estamos hablando de qué es lo que le destinas al año a la Secretaría de Educación Estatal. Así es. Eso fue lo que ellos invirtieron en 6, ¿no? Y en los últimos momentos del sexenio empieza a jugar con la idea, crean una secretaría que hoy entendemos que es una secretaría ficticia, ¿no? Prácticamente la inversión pública, productiva, para que los empresarios financien la obra y yo te pago a largo plazo, porque pues el banco ya no me presta, ¿no? Claro. Pero uno va, bueno, al menos yo ya entré alguna vez a esas oficinas, las de la Secretaría de Berlanga, que ya no es de Berlanga porque ya lo corrieron, ya renunció, pero ya lo corrieron. Las escaleras están en obra negra, llegas al piso, hay 2, 3 escritorios, no hay gente, o sea, es un aparato de gobierno
Inexistente. Casi fantasma. O sea, no es Sí, fantasma porque ahí está la oficina. Este Pero funcionario, casi fantasma. Y no consiguen recursos vía PP tampoco. Claro, este funcionario No lo Berlanga consiguen. es una figura de las más oscuras en la administración pública Que de como que Coahuila, ya lo transformó, que está lo han transformado, ¿no? Claudia Sheinbaum. Sí, sí. Es un funcionario que servía a propósitos de contratos de gobierno donde hay una gran fuga de recursos. Entonces, este impuesto aumenta de 2 a 3%. Sí. ¿Qué Perdón, se a lo puede que iba es esperar? que ese impuesto va a derrumbar de alguna manera, y seguramente lo vamos a ver el año que entra, esta nueva secretaría. O sea, si ajustan bien este impuesto al menos en los municipios más importantes, pues ya no tendría mucho sentido seguirle dando vida y presupuesto a esta secretaría inventada o creada por Miguel Riquelme, ¿no? Sí, la verdad es que este nuevo impuesto, primero, es el 50% del impuesto anterior, o sea, del 1.5 al 3, es el 50%. O sea, le van a incrementar al empresario, soy empresario, nos van a incrementar un 50% de ese impuesto. Y la verdad es que las condiciones no son las mejores, porque una parte, gran parte de ese impuesto va a ir a infraestructura y otra muy pequeña, 10%, pues va a ir a gasto, a proyectos y programas sociales. No estoy en desacuerdo. En lo que estoy en desacuerdo es que traten de incrementar impuestos cuando atrás en realidad tenemos una deuda que no han querido, y ahorita hablando precisamente de justicia, que no ha querido la Procuraduría resolver ese gran problema, porque es un problema que no debemos de tener. De hecho, ahorita que menciona la deuda y cómo está configurado como esta maquinaria de impunidad transnacional, ¿no? O sea, acaban de aplazar nuevamente la sentencia de Javier Villarreal hasta abril del 2024, ¿no? Ya van a ser 21 veces que aplazan la sentencia de Javier Villarreal. Y le preguntaba a un colega tejano, pues, ¿por qué? ¿Por qué lo aplazan tanto? Y él cree que es su opinión personal, que es como ha estado testificando en contra de García Luna, en contra de Jorge Torres López, pues lo están de exprimir, tratando ¿no? bien. Seguramente lo que va a pasar es lo que le pasó a Jorge Torres López, que ahora de la sentencia, no, pues te sentencio a 3 años de cárcel. Ay, pero ya tienes Y sales en en 1. proceso 9, te debo 5, Sí. ¿no? Y te vas a tu casa sin mayor problema. Sí, están previendo un ingreso por este aumento del 50% del ISN de 10,000 millones de pesos en 6 años. No es nada. No es nada. No es nada. Para lo que requiere el Estado de inversión, para lo que se paga de intereses por la deuda, no es nada. Son recursos de emergencia, Sí, para tratar de darle al gobierno oxígeno y que tenga alguna capacidad de respuesta, de reacción, porque no pueden ellos tampoco endeudarse, ya está el Coahuila al límite, de manera que es un sexenio que empieza el 1 de diciembre, pero en condiciones financieras muy adversas. Hay un estudio de Alejandro Dávila que publica en este número de Espacio 4, donde dice que la capacidad de inversión de Coahuila por la deuda se redujo 90%. Es decir, Coahuila tiene un gran déficit de infraestructura, de servicios, sobre todo de tipo social, justamente por la deuda. Sí, además, otra cosa que también es muy importante, en todo ese tipo de iniciativas, lo más importante es la exposición de motivos, porque ahí es donde te dice para qué o por qué necesita. Y la verdad es que la exposición de motivos es ridícula. Dice que es para infraestructura de la relocalización, o nearshoring que le llaman. Es relocalización de nuevas empresas. Y dice que es para ofrecer y para dar y entregar y hacer nueva estructura, infraestructura para esas nuevas empresas que van a llegar. Bueno, primero no han llegado. Y segundo, la verdad es que lo que van a recaudar no va a servir pues ni siquiera para llevar una empresa a Monclova y de Monclova que transmita a Saltillo, a Monterrey y a Texas, que sería el camino más cercano, pero mucho menos serviría para irse hacia la parte superior de Texas, ¿no? No serviría, o sea, eso es una verdadera burla. La exposición de motivos es un cuento, es una ficción. Sí, lo que me extraña a mí es la actitud tan sumisa de los empresarios. Insisto, yo Sí. participé en el 1991-92 en parte de esta negociación y había grandes resistencias de los empresarios,
Hoy hay una sumisión que aceptan sin pedir Pues sí. cuentas, sin reclamar, sin presionar este aumento del 50%. Es que no sé ustedes también, genuinamente yo sí me siento indignado y voy a romper como estas ondas de estos temas de objetividad. Pero lo que pasa en Coahuila de unos años a la fecha y un poquito también en Durango es atroz y no hacemos nada. Ejemplo, nos quedamos sin lana, adelanta el plaqueo un año. Oye, pero es ilegal, no se puede, tú adelántalo, apruébalo. Y se adelanta el plaqueo. Sí. Y vamos y nos formamos y pagamos las placas. Claro. Sí, porque Y no decimos nada. Sí, porque hay una especie de una sociedad adormecida. Para que despierte faltan líderes y no hay líderes. Yo me acuerdo en otra época en Torreón, teníamos, por ejemplo, en las cámaras auténticos defensores de la sociedad. Hoy entran a las cámaras para lucrar, para buscar algún puesto burocrático menor, para obtener una notaría, un pequeño contrato. Entonces, el gobierno, quien lo encabece, está utilizando los instrumentos de control para que no haya, insisto, voces críticas. Incluso la prensa, radio y televisión y periódicos están en una actitud pues también adormecida, no hay crítica. Y no es raspar muebles, insisto, pero últimamente en Torreón se ha visto que ahora sí que como el casting para ser primer regidor o tener un puesto importante de ayuntamiento es Canaco. Entonces primero estoy en Canaco y luego ya me escogen y me hago parte importante de la estructura política del ayuntamiento. Ha estado pasando así las últimas 2 o 3 administraciones municipales. Sí, que también no me iré más allá, pero que yo recuerdo. Una actitud también abyecta en parte, porque estás utilizando un organismo empresarial para una posición política personal de la cual vas a obtener ventaja. Y mientras tanto Torreón se sigue hundiendo, falta de inversión, falta de infraestructura. Saltillo tiene una ventaja de años luz con respecto a Torreón, pero insisto, somos una sociedad, decía el licenciado Sánchez, genuflexa, que se arrodilla ante el poder, y esas voces de entonces despertaban a la sociedad. O que aspira a formar parte hoy no las hay. Hoy hay un adormecimiento y un control político total, y esto es en consecuencia por la falta de alternancia política. Víctor, y para explicarle un poquito a la gente, porque de pronto se hablan de estas cosas naturalmente, ¿qué es el ISN? O sea, ¿cómo se lo cobran a ustedes los empresarios, ¿no? Bueno, el ISN, para empezar, el 60-70% de lo que recibe el gobierno es de la federación y va mediante una fórmula muy complicada. Pero el gobierno tiene facultades para generar nuevos recursos y ese es el ISN. ¿Cómo se cobra el ISN? Pues es muy simple, además hay una fórmula también muy simple para poder cruzar. Lo que se pague de participaciones o de sueldos y salarios y prestaciones, se le va a cobrar el 3%, eso es lo que paga. Y eso se va a cruzar con lo que tengas tú registrado en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Si el patrón declara 10 empleados, son 10 empleados que tienen que estar pagando el ISN. O sea, se traslada, el salario del empleado se traslada a... Tiene que cuadrar. Y hasta hace poco era en forma manual, o sea, te llegaba la declaración y tú la declaración decías, bueno, hasta que el gobierno hacía auditoría y cruzaba contra Seguro Social, podría saber si se pagó bien o no. Ahorita ya es en forma electrónica. Entonces, es inmediato, ¿verdad? De inmediato. Y esto está avanzando en forma impresionante. La forma en que el gobierno del Estado va a estar fiscalizando el pago del ISN va a ser en tiempo real. Entonces, dudo mucho que... Y el Seguro Social también en tiempo real está siendo fiscalizado por el SAT. Entonces, es difícil. Muy difícil. Y evadirlo, ¿verdad? Sí. O declarar un número que no corresponde a la realidad. Y la lógica esta que se ha aplicado mucho en estados con problemas financieros importantes como el nuestro, que no son creativos para generar recursos. Eso. Nada más buscan de qué manera sacarle más dinero
a los ciudadanos, ¿no? Así es. Pueden ser vía parquímetros digitales, puede ser vía, o sea, de pronto incluso sacamos aquí en este espacio la nota como algo normal, pero yo creo que no es normal que tengas una academia formativa de agentes de tránsito y vialidad. No es normal que cada año estén egresando 70, 80 nuevos agentes que, con todo respeto, o sea, pues andan en la calle castigando gente. Claro. No Te voy a poner un educando ejemplo. gente. Te voy a poner un ¿no? ejemplo rápido. Es recaudar. Hace 10 años aproximadamente, cuando fui presidente del CLIP, fuimos a tomar un curso a la ciudad de Laredo, Texas. Un curso que duró una semana en coordinación con las diferentes cámaras, y fue un curso en donde uno de ellos lo otorgó el administrador de la aduana de Texas. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cuánto recauda el puente nada más en el impuesto, en los $3 que tiene que pagar por subir? Bueno, hace 10 años, aproximadamente $50 millones. ¿Y ese dinero qué hacen? No, ese dinero es para el condado, Claro. ahí se queda. Mientras que ese mismo dinero, porque es, o sea, el que entra el que entra a Estados Unidos, pues sale, Entra y ¿no? sale. Entonces son los mismos $50 millones que se generan en el puente de Nuevo Laredo. ¿En dónde entra ese dinero? Pues se va a la licuadora del gobierno federal. Entonces es parte de la reestructuración fiscal que tiene que hacer el gobierno y dejarle a los puentes el dinero que recaude de los puentes, Donde se genera, ¿no? ¿sí? Donde se genera. Sí, y aquí incluso hemos hecho el ejercicio de preguntar por transparencia, ¿no? O sea, con los tantos millones de pesos que recaudaste por concepto de multas viales, ¿en qué se usaron? ¿No? Y la primera vez que preguntamos, nos contestaron en ajustes de salarios de agentes de vialidad. Pues, hicimos la cuenta, no sale, carnal, te falta un chorro de lana, ¿no? Y luego vuelves a preguntar y te dicen en gasto corriente. Sí, ¿no? Cuando el gasto corriente ya está presupuestado desde el inicio de año. Por eso digo que el problema financiero es tal que sí te afecta a ti como ciudadano. A lo mejor mucha gente dice, pues a mí que la megadeuda, pues sí te afecta, porque te empiezan a cobrar otros impuestos de todos lados, ¿no? Sí, Por aparte la falta de liquidez. transparencia. Todo es falta Y de el transparencia. ISN es un caso, ¿no? Es un caso, es Que falta de entiendo transparencia. tuvo una buena intención por lo que cuentas Sí, en por los supuesto, 90, porque se negoció, insisto, pero se permitió. tardó meses la negociación. Hubo oposición en Saltillo de grupos fuertes que no querían pagar ese impuesto porque iba directamente un golpe al bolsillo. Finalmente se buscan un mecanismo muy atractivo que los convence, los persuade. Le dice el gobernador, ustedes van a manejar el recurso, Así es. se va a cobrar, pero no va a ingresar a la tesorería, va a ingresar a un fideicomiso. En ese fideicomiso se hace la cuenta mensual o bimestral, y de lo que se genere de impuesto, ese impuesto, la inversión va a ser para Torreón lo que se genere en Torreón, Pues hay- para Saltillo de Saltillo, pero luego se desvirtuó porque empezó a usarse este impuesto para financiar campañas políticas, para financiar otro tipo de propósitos y para llevarse el dinero finalmente de Torreón a otras partes. A otro Nunca lado. se dijo a dónde. Y hubo también una gran complacencia de los empresarios. Sí, al final así se dice, ¿no? Que la corrupción es un triángulo compuesto por políticos, empresarios y banqueros, ¿no? Donde mover la lana. Y un comodín que esté dispuesto a veces a moverla en efectivo. Sí, y un Arriesgarse, pie ¿no? adicional, los medios de comunicación, Sí, que también han perdido el sentido crítico al que están obligados. que ya Y entró, y ya esto entró es Zócalo también- a Torreón, ¿eh? Sí. Ya radio, esa es que va a estar interesante. Sí, cómo no. Pero Muy bueno, gracias Víctor por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Víctor, Gracias. mucho gusto, buenos días. Corriendo, Buenos días. pero Feliz sí fin de valdría la semana. pena después platicar un poco, ya que presente también el gobernador la propuesta de cómo vendrá el presupuesto de egresos de Coahuila, porque ahí luego te topas regalitos. Como hay elecciones, te topas cambios abruptos en algunas partidas que te indican muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, transferencia de ayudas sociales. En año electoral normalmente siempre se va al cielo. Publicidad oficial normalmente se va al cielo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo viene también el presupuesto de Coahuila para el año que entra. Este año Coahuila cerró con 700 millones de pesos gastados en propaganda
en publicidad oficial, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues 700 por 6 años, porque eso es el promedio, pues también es una inversión, no sé si justa, para las necesidades que tiene la entidad, ¿no? Por eso de pronto vale la pena como analizar esa parte. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Gracias a Víctor, Gerardo y a todos ustedes que nos acompañaron también en este espacio. Supongo que ya el sábado que entra ya está aquí Víctor Hugo Sí, Hernández. efectivamente, y es la nueva edición y también nada más de Espacio 4 para que la presentes tú, por favor. Sí, aquí está la nueva edición de Espacio 4. Acá se los vamos a poner al cuadro. Jamás Israel, el mundo en vilo. Bueno. Inocentes mueren en una guerra ajena a ellos. Que por cierto la Unión Europea acaba de sesionar, que de pronto es como ornamental, ¿no? Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de que se le retire el bloqueo económico a Cuba, ¿no? Eso fue el jueves pasado. Y bueno, también Occidente creo que mediáticamente está portando mal con lo que está pasando en Israel. Sí, por supuesto, sí, claro. O sea, totalmente. Pero bueno, de esto trata la edición de Espacio 4, para que la busquen. También aquí tenemos ejemplares en las instalaciones de Mega Noticias, Claro. por si quieren venir por una. Y bueno, ahora sí, nos vemos el próximo sábado. Bueno, no sé yo, pero ustedes sí. Y que tengan buen fin de semana.